En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? Partimos este domingo con Poder Positivo en Radio Agricultura para conversar sobre el poder y sobre todo para conversar con las mujeres que están en el poder, en la política, en las empresas, en los gremios, en la sociedad civil, en la academia. Le mando un saludo muy grande a todas las amigas y amigos que se están conectando con Radio Agricultura, ya sea a través de la red de emisoras de norte a sur, o si están en la playa, en el campo de vacaciones, a lo mejor se están conectando en su notebook a través de agricultura.cl o en YouTube en Agricultura TV. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también comentar, mandar mensajes, en fin, intercambiar información. En Instagram somos @radioagricultura y en Twitter somos Agricultura FM y también en YouTube Agricultura TV. Hoy día tenemos una conversación que estoy segura que va a ser muy entretenida y muy importante también, con dos mujeres poderosas, por cierto, y de regiones. Y las dos están hoy día en esa región. Yo estoy solita aquí en el estudio y voy a presentar a mis invitadas inmediatamente. Mi primera invitada, ingeniera civil química, en el año 2012 asumió como jefa de sustentabilidad del gremio Los Pescadores Industriales del Biobío y en el año 2016 se convierte, cáchense esta, en la primera mujer en presidir un gremio de la pesca industrial en nuestro país. Muy bienvenida a Poder Positivo, Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. La dupla de invitada, la otra invitada, arquitecta de la Universidad del Biobío, estamos con dos mujeres del Biobío, integrante del Colegio de Arquitectos de hace muchos años, empresaria y entre otras muchas cosas que hace nuestra invitada, y desde el año pasado es la presidenta del Círculo de Empresarias de la Cámara Chilena de la Construcción. Muy bienvenida a Poder Positivo, Patricia Norambuena. Y es una cosa, se me olvida también de la Patricia, fuimos compañeras de colegio y nos reencontramos hace un par de semanas en una actividad a la que nos convidó Pescadores del Biobío y fue muy grato reencontrarme con ella después de una cantidad de años que no les voy a confesar y verla realmente convertida en una profesional y una dirigente gremial muy power. ¿Cómo están las dos? Un gusto de tenerlas, Macarena y Patricia, en Poder Positivo. Vamos a partir por algo. Felices. Vamos a partir por algo muy importante. Yo quiero que me cuenten, partamos por la Macarena, que nos cuenten cómo están viendo en general a la región del Biobío. La región del Biobío es una región muy grande, muy importante. Todas las regiones son importantes, pero el Biobío tiene una importancia por los recursos que mueve, por su economía, porque tiene una incidencia política también. Entonces me gustaría que las dos me hicieran una síntesis de cómo están viendo hoy día a la región del Biobío. Macarena. Bueno, gracias Isabel. Mira, la región de Biobío tiene varios sombreros. Yo desde el sector pesquero te puedo decir que es la capital pesquera de Chile, pero también es la capital forestal, es la capital energética, tiene sin duda una cantidad de puertos en términos de logística, también es una región muy relevante y por lo tanto esta característica de ser una actividad, o sea, una región con vocación productiva donde confluyen la gran mayoría de actividades productivas que existen a lo largo de nuestro país, le da una característica sin duda muy particular. Y además que nuestra región es la puerta de la zona macro sur, porque es finalmente una plataforma logística de servicios, tanto del Maule hacia el sur y recoge todo lo que es también la zona de Puerto Montt, tanto para exportaciones como importaciones. Por lo tanto, es una región muy dinámica en términos de actividad productiva, pero sin duda es una región que en el último tiempo se ha visto muy golpeada por la pandemia y también por hoy día estamos viendo temas de congestión asociadas a la infraestructura, que hoy día en nuestra región
ha estado bastante, diría yo, retrasada respecto al desarrollo de, por ejemplo, lo que es Santiago. Por lo tanto, ahí yo creo que vamos a tener más espacio para conversar, pero Sí, desde la vamos a hablar región de los nosotros, desafíos, vamos a hablar de los desafíos de la región también. Patricia, ¿cómo estás claro. viendo tú desde tus zapatos de arquitecta, dirigente gremial y empresaria la región del Biobío hoy día? Y guárdense las dos lo que les parece que son los desafíos, porque vamos a conversar más adelante sobre eso. Perfecto. Bueno, Isabel, coincido con Macarena. Estamos en un punto estratégico, geográfico, con un marco geográfico muy interesante, muy relevante, donde efectivamente tenemos una cantidad de empresas muy fuertes a nivel país y que están conglomerados aquí en un punto, digamos, muy cercano, entre dos bahías y un istmo, donde tenemos la cordillera de los Andes a 2 horas y media. eh, por lo tanto, como que muchos aconteceres confluyen en un solo espacio. Eso lo hace interesante, lo hace dinámico, pero con sus propios conflictos. En lo personal, dentro de nuestro rubro, bueno, la pandemia efectivamente nos hizo retroceder 10 o 15 años, sobre todo al tema de la inclusión laboral en las mujeres. Eh, Estamos siendo resilientes, pero evidentemente estamos colgados de una situación país y mundial que nos afecta, pero con el mayor desafío y empeño de poder lograr revertir ciertas cifras y apoyándonos el hecho de estar como también, no en una línea central del Valle Central, digamos, sino que No en en un Santiago, extremo. no en la capital. No, hace que todo tenga que llegar acá. Por lo tanto, de alguna manera nos sentimos un poquito excluidos de lo rápido, de lo inmediato, y eso hace que seamos más autogeneradores en ciertos aspectos. Pero una región potentísima y Vamos a hablar contenta sobre los de desafíos estar más aquí. adelante, pero yo quiero ir también a un punto que me parece muy importante y la razón, les quiero decir con todo corazón, la razón por la cual nos pareció tan importante tenerlas a las dos hoy día aquí. Ustedes dirigen gremios que representan industrias que son esenciales no solamente para la región, sino que para el país. O sea, la pesca industrial es aporta, tiene un aporte muy importante al PIB del país y al empleo, y la construcción también. Entonces, me gustaría que entráramos a cómo están viendo ustedes las industrias que representan. Macarena, ¿cómo estás viendo tú la pesca industrial? La pesca industrial que es importante, pero también ha sido sujeta de varias regulaciones y muchas veces, quizás más de las necesarias, hemos visto a la pesca en debates más politizados que basados en antecedentes, en la evidencia, en lo político. Y luego, Patricia, ¿cómo estás viendo tú la construcción, y ambas cómo están viéndolo en tiempos de crisis económica? Y especialmente la Pati que tiene que ver también, que hay un tema que tiene que ver con el acceso a los créditos en tiempos de inflación, con tasas altas, en fin. Maca, partamos contigo, ¿cómo estás viendo la pesca industrial en estos tiempos de crisis y en consideración con ese elemento de repente excesivamente politizado, con el cual se aborda ese tema? Sí, mira, la pesca industrial hoy día, que representa la región del Biobío, la pesca industrial del Biobío, es una actividad productora de alimentos. Y es importante conocer el desarrollo que ha tenido la actividad pesquera en los últimos años, porque la actual normativa nos ha permitido avanzar hacia ese objetivo, en el fondo, que es acercar las proteínas del mar a los chilenos y también incorporar el valor agregado a estas proteínas hoy día que tenemos disponibles como conservas de jurel, congelados de merluza, panados de merluza, los langostinos que tú tuviste la oportunidad de ver ahí acá en Concepción. Y la verdad es que por lo mismo somos una actividad muy dinámica y eso quedó súper claro para la pandemia. Fuimos una actividad definida como una actividad esencial estratégica al ser una actividad de alimentos que pudo proteger el empleo de las 6.500 familias que dependen de nuestra actividad de manera directa aquí en BioBio. Y por lo tanto, hoy día nosotros creemos que nuestra actividad es una oportunidad de encadenamientos productivos de desarrollo regional, sobre todo hoy día cuando escuchamos a un gobierno que quiere priorizar el desarrollo de las regiones. Bueno, nosotros somos una actividad regional que está presente en las comunas costeras y por lo tanto tenemos un compromiso con esas localidades y con el desarrollo regional. Pero efectivamente, como tú señalas, Isabel, hemos sido una actividad que ha estado permanentemente sujeto a modificaciones normativas y eso impone incertidumbre, por supuesto, y un grado de inestabilidad.
lamentablemente hemos tenido que sortear esa incertidumbre y tratar de proyectarnos en el tiempo, pero hoy día yo diría que la mayor certeza es poder decir que hoy día operamos sobre recursos que son sostenibles, que cuentan con certificaciones internacionales de sostenibilidad y por lo tanto podemos proyectar nuestra actividad sobre, por ejemplo, el Jurel, que es un recurso emblemático para Chile porque Chile opera sobre el 65% de la cuota internacional, por lo tanto tenemos setenta y ahí cinco por ciento de la cuota des- internacional. sí, Increíble. el 65% y en términos de capturas efectivas logramos cerca del 78% cuando accedemos a las transferencias internacionales. Entonces, efectivamente tenemos ahí un rol muy importante con el Jurel y por lo tanto las proyecciones que tenemos en torno a ese recurso, por supuesto que nos permite visualizar un futuro próspero, como decimos nosotros, que la prosperidad de la pesca industrial también permita ser prosperidad para quienes se desarrollan al alero de nuestra actividad. Tenemos 370 pymes que trabajan de manera específica con nosotros y por supuesto todos los colaboradores de la pesca artesanal que permanentemente están trabajando en torno a nuestros procesos. Entonces, creemos que es una actividad que hoy día hay que conocer, hay que dejar de lado los prejuicios, hay mucho eslogan en torno a nuestra actividad y hoy día Chile debe sentirse orgulloso de tener una actividad pesquera industrial que está cumpliendo con estándares internacionales, que va incluso más allá de la normativa y además es una actividad muy sostenible. Hoy día la huella de carbono de el jurel y de la merluza es incluso 60 veces más baja que otras proteínas comestibles y eso nos posiciona como una actividad que trabaja en armonía con el medio ambiente. Entonces tenemos muchos puntos positivos que destacar y yo el llamado que aprovecho en este espacio es a conocernos. En el fondo, Sí, a conozcan lo conocer, que porque a mí me hacemos. tocó hace 2 semanas estar allá trabajando para el gremio que preside Macarena y visité 2 plantas de una de las empresas que forman parte de pescadores del Biobío. La verdad, tengo que reconocer que me impresionaron los estándares y lo que yo vi no tiene nada que ver con lo que muchas veces uno lee o ve en los medios respecto específicamente de la pesca. Patricia, Patricia, ¿cómo estás viendo tú tu negocio, la industria de la construcción en la región del Biobío y a nivel país también, en tiempos de crisis económica, cuando aparentemente ha caído mucho el nivel de créditos hipotecarios de los cuales depende, ¿cierto?, la industria de la construcción, porque si las familias no acceden a un crédito en el banco para comprar una vivienda, evidentemente va a haber menos movimiento en la construcción y eso significa también menos empleo y una caída de la industria. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo miras ese momento, este momento económico para la construcción? Han sido 3 años durísimos, donde muchas empresas de verdad que han hecho todo lo posible por mantener a sus trabajadores. Algunas evidentemente están quebrando. Eh, no ha sido una tarea fácil, no está siendo fácil para el gremio en este minuto. Como tú dices, las tasas son altísimas, hace imposible acceder, digamos, como lo hacíamos hace 5 años, a los créditos. Por lo tanto, hay un estancamiento y eso se nota en la ciudad, se nota en la conversación con las empresas. Nosotros somos 222 empresas asociadas aquí en la región a la Cámara Chilena y 222 efectivamente empresas constructoras. constructoras de aquí, de la región, de la Cámara Chilena de la Construcción, y todas, cual más cual menos, digamos, han sufrido, digamos, esta situación. Y apoyada en estadísticas de INACOR, que es de la región del Biobío, donde el índice regional de verdad que ha decrecido en un menos 14,7%, y eso es fuerte. Eh, por otro lado, sí, estamos de a poco sorteando situaciones en las cuales, por ejemplo, en noviembre del año pasado tuvimos un incremento de un 2% de un incremento de trabajadores en la construcción, Eso significa pero más o siempre hay menos situaciones que nos golpean. en número de personas, 58.160 trabajadores que se imagino. incorporan año a año, Pero ¿ya? eso es Entonces, muy, por muy un lado, importante, es muy. bueno, es bueno. Entonces, nosotros estamos haciendo una sensibilización tremenda con nuestras empresas, bajo el paraguas de la Cámara, de poder, digamos, mantener a los trabajadores, de poder darles posibilidades de capacitación, de estrategias de empleabilidad.
todo lo que podemos, por otra parte, para mantener y sostener este 2%. Oye, les voy a plantear a las dos desafíos sociales que enfrentan su industria, desafíos sociales en el amplio sentido de la palabra. Macarena, tú en tu gestión, tú has puesto mucho foco en la sustentabilidad y en la transparencia y también en la inclusión de mujeres, que es parte de la sostenibilidad de una industria. ¿Cómo han sido esos desafíos que son muy millennials, por decirlo de una manera, son desafíos muy ultramodernos, de futuro, de repente para un sector del país? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Cómo ha caído cómo han caído en los socios del gremio esas exigencias que requieren también cierta inversión y cierto cambio cultural al interior de cada empresa? Sí, la verdad, Isabel, es que, contrario a lo que pueden pensar muchos, esa transición o ese camino ha sido un camino bastante fácil. Las empresas han estado siempre muy en sintonía de lo que ha sido necesario incorporar en función de lo que te demandan los nuevos tiempos. Y hoy día lo que te exige todo el mundo es mayor transparencia, transparencia en torno a los gobiernos corporativos. Por lo tanto, cuando yo asumí en 2016, lo primero que hicimos fue, por ejemplo, incorporar modelos de prevención del delito, que era algo que estaba recién partiendo en esa época, y además implementar plataformas de transparencia en torno a nuestra operación. La flota industrial es muy transparente en su operación porque cuenta con tecnología que te permite saber perfectamente dónde está la flota operando 24/7, pero también nos faltaba esa transparencia en torno al destino de las capturas, qué es lo que se hacía con todo eso, y eso es algo a lo que avanzamos. Pero también, como tú bien lo dijiste, pusimos el foco en la sustentabilidad, pero mirada siempre en sus tres dimensiones: la dimensión medioambiental, económica, en todo lo que significan los encadenamientos productivos, y también la social. Y ahí en la social, en el último tiempo, hemos estado, por un lado, haciendo un trabajo interno de reconocimiento al trabajo a los trabajadores de la pesca industrial, visibilizar a las mujeres. Somos más del 50% de quienes trabajan en la pesca industrial son mujeres. Somos mujeres, en su mayoría son jefas de hogar, con una permanencia laboral de 20 años, por lo tanto, ellas hacen su vida en torno a la pesca. Y nosotros hemos hecho en los últimos años un trabajo de reconocer y visibilizar los oficios de la pesca industrial, y al mismo tiempo, tal como tú lo has visto hace un par de semanas, fomentar principios que avancen en lo que es la equidad de género. Y además, el vincularnos también en distintos espacios sociales, como son mesas tripartitas, que nos permite estar dando a conocer permanentemente con nuestras comunidades lo que hacemos, y que está asociado a la transparencia que te comentaba al principio, de mostrar el corazón de nuestra actividad, es mostrar nuestros estándares, nuestros procesos, nuestro cumplimiento, y de esa medida que nos conozcan. Clarísimo, harto desafío. Yo, Patricia, me gustaría preguntarte a ti, hay una crisis de vivienda importante en el país, porque hace algunos años nosotros creíamos, ¿cierto?, que estábamos superando los campamentos, o sea, los campamentos en el país venían en declive y nosotros celebrábamos, me acuerdo, la erradicación de los campamentos, porque de esa manera también era una forma de cómo Chile estaba superando tal vez una de las expresiones más duras de la pobreza, como es vivir en un lugar sin urbanización, en un terreno ajeno que ha sido tomado, con todo lo que significa eso, con toda la vulnerabilidad que significa eso. De repente hemos retrocedido, estamos viendo el resurgimiento de campamentos en todas las regiones del país. Y me gustaría que nos contaras cómo tú, desde tu perspectiva como arquitecta, como urbanista y como dirigente gremial, también estás viendo ese problema severo. ¿Cuál es la visión que tiene la Cámara y cuál es la visión que tienen en particular las empresarias de la construcción, entendiendo siempre que esa es una responsabilidad de los gobiernos, pero en la cual también la opinión de ustedes y la experiencia de ustedes es muy importante? Estamos en Poder Positivo conversando con Macarena Cepeda, de Pescadores Industriales del Biobío, y Patricia Norambuena, presidenta de las Mujeres Empresarias de la Construcción. Vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros, volvemos en unos minutos. En la agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos de vuelta en Poder Positivo conversando con Macarena Cepeda,
y Patricia Norambuena, dos dirigentes gremiales de la región del Biobío. Patricia, ¿cómo estás viendo tú un tema que tiene muchísimo que ver con tu mundo, con tu industria, que es la crisis de vivienda social? Nosotros habíamos pensado en el país que estábamos superando ya el tema de los campamentos, estábamos erradicando en los últimos 30 años muchísimos campamentos, pero en los últimos años han regresado, han vuelto. Hay un déficit habitacional muy importante y aun cuando eso es responsabilidad de los gobiernos, de la política, del Estado, nos interesa tu mirada, tu opinión como arquitecta, como urbanista, como empresaria, también como dirigente gremial. Bueno, Isabel, sin duda, no es un tema desconocido para nadie que sí estamos atravesando por un problema tremendo de déficit de vivienda. Los campamentos, si antes los teníamos de alguna manera con una expectativa no de superación, sí de control de alguna manera, eh, con la pandemia y la llegada de los inmigrantes, evidentemente que esto aumentó el porcentaje de campamentos y la densidad de ellos. Nosotros esto lo podemos observar aquí en la región. Hay campamentos, efectivamente, en los cerros de Talcahuano hemos ido a visitar. Hemos descubierto, por ejemplo, campamento con 30 familias, donde la gran mayoría son inmigrantes, donde tratamos nosotros de acogerlo. ¿En qué sentido? Hemos ido a buscar, por ejemplo, a mujeres que quieran trabajar en el rubro de la construcción, Muy porque eso bien. es mi tema, digamos. Yo represento a las mujeres empresarias de la Cámara Chilena acá. Entonces, ese es como nuestro foco, y a través de eso hemos podido sacar una radiografía que evidentemente a nivel país es un tema. Bueno, y ahí hemos descubierto mujeres interesantes que sí están con toda la inquietud y las ganas de poder trabajar. Las hemos capacitado, les hemos enseñado a cómo hacer sus postulaciones, por ejemplo, y no solamente las dejamos ahí. Hemos entregado certificaciones, por ejemplo, de pintoras, de alguna especialidad en las cuales ellas pueden desempeñarse en el rubro de la construcción. Lo han logrado, están tremendamente agradecidas, y eso es como una muestra de cómo nosotros, a través de nuestro quehacer y nuestra mirada femenina, podemos aportar. Lo estamos logrando, no es fácil, pero evidentemente sí, sí, nos ha afectado, nos está afectando y va a tomar su tiempo. Sí, Esto que de pasa por repente la cuando uno habla política. de migración descontrolada, no es una preocupación contraria a la migración, que tiene cosas positivas en los países, sino que también es una consideración de la capacidad que tiene Chile de acoger migrantes desde la perspectiva de la vivienda, los colegios, o sea, uno tiene la percepción de que hay un momento en el que se excedieron las capacidades del país. Yo quiero plantearle a las dos, Macarena y Patricia, que además de ser industrias importantes por el aporte al PIB y la generación de oportunidades, tanto de la pesca industrial como de la construcción, en ambas tienen baja participación las mujeres, ¿cierto? En la construcción, de acuerdo a los antecedentes, solo un 8,5% de los empleos están en promedio a nivel nacional ocupados por mujeres. En la pesca es mayor, pero todavía mucho espacio para crecer, un 24% a nivel nacional está ocupado por mujeres. Entonces, ¿cómo se plantean las dos, ambas, ese desafío, considerando que son oportunidades de ingreso propio, así como tú lo decías, Patricia, que la construcción es una oportunidad de tener autonomía económica para las mujeres migrantes? Y me interesa mucho ver cómo están viendo eso las dos, en el sentido de que tanto la pesca industrial como la construcción, que son industrias masculinizadas, con poca participación de mujeres, pueda convertirse en una puerta de entrada para la autonomía económica de miles o de millones incluso de mujeres. Macarena. Mira, yo siempre he dicho que nosotros, la Patricia, yo, muchas mujeres que están en cargos similares, tenemos una responsabilidad mayor, porque yo creo que lo que nosotras hacemos le abre las puertas a muchas otras mujeres, y por lo tanto mi compromiso siempre ha sido el del trabajo bien hecho. Finalmente, yo creo que eso es algo que las mujeres tenemos así como bien incorporado en nuestro chip, y además esta habilidad, ¿no es cierto?, de ser multitasking, como digo yo, de estar pendiente de muchas cosas a la vez, de la casa, y de distintas áreas de lo que es el quehacer gremial, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí esa es nuestra primera misión, en el fondo hacer bien la pega, para poder seguir abriendo puertas a quienes puedan, de nuestros equipos. Nosotros aquí en el gremio tenemos muchas mujeres trabajando en distintas áreas de comunicaciones, de sustentabilidad,
Y particularmente aquí en Biobío, más del 50% son mujeres las que trabajan en las plantas Me de consta proceso. porque lo vi hace 2 semanas, Así es. 2 o 3 semanas, Y hoy en las día, plantas eran casi puras mujeres. exacto. Y hoy día estamos incluso en la lógica de la colaboración, que es muy propia de las mujeres también, generando instancias de capacitación con otras organizaciones, con el gobierno regional, con Infocap, para capacitar, por ejemplo, en técnicas de manipulación de alimentos a mujeres que están interesadas en incorporarse a nuestro sector. Y también generando capacidades como te comentaba yo, en estas mesas tripartitas, capacidades en torno al emprendimiento y además al tema medioambiental. Entonces, yo diría que ahí estamos nosotros apuntando a fortalecer, ¿no sé?, la incorporación de las mujeres en las plantas de proceso, pero además sin abandonar todo lo que tiene que ver con el ámbito más ejecutivo y administrativo. Hoy día tenemos mujeres que son jefas de planta, que son supervisoras, que están presentes en los muelles, supervisando las faenas de nuestros barcos industriales. Por lo tanto, te diría que cada vez hay más espacio para que la mujer se desarrolle en la pesca industrial, porque la verdad es que no hay ningún impedimento, salvo algunas Tareas que ideas, puedan requerir cierta fuerza, pero que ya casi todo se hace de fuerza. forma automática, ¿cierto? Sí, y además que estaba esta percepción antes de que la mujer era mala suerte si subía a un barco. Hoy día ya eso ya quedó olvidado. Así que hoy día están todos los espacios abiertos para que la mujer pueda incorporarse a la pesca. Sí, y felicitaciones también a Pescadores Industriales porque efectivamente acaban de firmar este compromiso con 13 principios de equidad de género. Patricia, tú nos contabas que tu gremio y tú como mujeres en el gremio de las mujeres empresarias estaban, ¿cierto? Iban a buscar a las mujeres en los campamentos Sí. para invitarlas a trabajar en la construcción. Primero, ¿cuál crees tú que es el desafío de las empresas constructoras para captar para incorporar, para convocar mujeres a trabajar? Solo un 8,5% de los espacios Sí, laborales son para ellas. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? mira, la Misma también, experiencia, el hecho de ver empresarias de la construcción también es algo, yo lo encuentro súper bonito, pero poco usual. Normalmente uno asocia a la constructora con hombres y me parece muy interesante tu negocio. bueno, nuestro ámbito efectivamente es un ámbito absolutamente masculinizado, donde tenemos que romper una serie, hemos tenido que romper. Yo hace 15 años que soy socia de la Cámara, ¿ya? Y soy socia propietaria de una empresa y constructora y propietaria de una empresa de arquitectura. Entonces, la verdad, si no fuera por la Cámara me habría costado mucho más. Hemos tenido nosotros que aprender a tener talleres de liderazgo femenino y eso evidentemente que ha sido un apoyo tremendo para creernos el cuento de que efectivamente, aparte de estar a la par con los hombres, poder pensar, ser creativas, propositivas, sí nos tenemos que creer el cuento, Isabel. Podemos lograrlo y eso es lo que nosotros estamos transmitiendo a nuestra empresa socia. Hemos visibilizado la labor de poquitas mujeres en la industria de la construcción y eso es porque nosotros tenemos una mirada más integradora. Sabemos que podemos, ¿no es cierto?, O sea, invitar a tú las mujeres a ser parte del gremio. cuando dice nosotras, dice las mujeres, digamos. O sea, el Las hecho de mujeres, que, las eso mujeres, también es algo que así les quiero preguntar. El hecho de que la así es. Macarena sea la presidenta de los pescadores y que Patricia sea la presidenta, sea dirigente de la Cámara Chilena de la Construcción y presidenta de Mujeres, ¿creen ustedes que ahí han puesto un sello diferenciador también respecto de Sí, sus antecesores? O sea, ¿es un sí, valor agregado el hecho de que sean mujeres? ¿Lo ven de esa manera? sí, sí. O sea, Dale, en el Pati. caso mío, perdón, No, ya, las dos, para sí, dale, concluir la Pati. idea, para Dale, concluir dale. la idea, mira, 9 de 100 trabajadoras en este momento son, son trabajadores de la construcción, pero fíjate que solamente un 4,52% tienen cargos de liderazgo. Ah, muy bien. Y el 65,9% son mujeres obreras. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es descubrir ese 65,9% a través de programas con Cernamec, programas de Construye a la Par, Construyendo Mujer, una serie de iniciativas que nos está yendo bastante bien para que esas mujeres tengan posibilidad de capacitación y conocimiento de oficio.
Y fíjate que hay un gran porcentaje súper interesante que el 19% de las mujeres que trabaja hoy en la construcción tiene un estudio ya sea técnico o universitario, y solamente un 10% de los varones sí lo tiene. Eso, Y las mujeres de verdad, interesante ese contraste, ¿eh? sí. Es un Entonces, contraste mira, interesante. exacto. Entonces, nuestra labor como gremio ahora, digamos, es descubrir esas mujeres, visibilizarlas, eh, y hacer que las empresas, digamos, las reconozcan, les damos premio anualmente, las tratamos, es decir, de siempre estar capacitando en distintas áreas. Y ellas se dan cuenta que lo pueden hacer muy bien, son súper dedicadas, muy responsables, ¿No sientes tú que hay como responsables. un prejuicio de repente? Por ejemplo, yo he conversado con algunas mujeres cuando han estado Ujú. necesitando ingresos y tú me dices, no, pero a la Contru no voy yo. No, me están ofreciendo una pega, pero yo en la Contru me dicen, no, no. Hay como Mira, un poquito hay, un hay un prejuicio en eso, ¿no? prejuicio. Sí, mira, hay un prejuicio de la construcción es sucia, pero la construcción no es solamente estar con las enferraduras. Lo que sí destacamos en el semestre pasado a la primera mujer contratista enferradora. Ella es una empresaria del fierro. Bueno, descubrimos a electricista, pero la construcción no es una cosa sucia, es bien pagada y tiene cosas de prevención de riesgo, tiene instalaciones, terminaciones. Entonces, estamos abriendo un mundo de difusión a las mujeres para invitarlas que sean parte de esta área de la construcción. Y fíjate que la mayor sensibilidad la estamos dando a nuestras propias empresas socias. De estas 222, fíjate que 21%, un 10%, digamos, de estas empresas socias están siendo lideradas por mujeres, que nosotros tenemos la representación legal. No, bueno, que Entonces, muy interesante estamos, de eso. verdad, que estamos haciendo una bandera de lucha muy interesante y reconocimiento de nuestros pares. Tanto así que hemos tenido mesas de diálogo con los socios hombres. Y yo diría que hay un tema generacional, Isabel. Los hombres que hoy en día tienen sobre 70, le hizo ruido que llegaran tantas mujeres. En un momento éramos 5 presidentas de los comités gremiales. Oye, vamos ¿Te a ir, acuerdas? pucha, ahí deja dando bote la Patricia, un tema muy importante. Vamos a ir después a preguntarle, después de la pausa, preguntarle también a la Macarena respecto a ese tema generacional. Estamos en Radio Agricultura en Poder Positivo, conversando con dos mujeres poderosas de la región del Biobío, poderosas porque están a la cabeza de dos gremios que representan industrias muy importantes, no solo para la región, también para el país, la pesca industrial y la construcción. Vamos a una pausa, quédense con nosotros, volvemos en unos minutos. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de regreso en Poder Positivo en Radio Agricultura, conversando, dijimos, ¿cierto?, con dos mujeres muy poderosas de la región del Biobío, dos mujeres que están a la cabeza de gremios. Macarena, Patricia, antes de irnos a la pausa, dijo que había un tema generacional también respecto de la apreciación de las mujeres irrumpiendo en ciertas industrias. ¿Tú notas eso en la pesca? ¿También sientes que hay una generación que forma parte de la industria un poquitito más resistente, más reacia? ¿Cómo lo es? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, yo te diría que esto ha seguido un proceso natural, de que cuando las generaciones más antiguas, por decirlo así, han ido dando paso a las nuevas generaciones, adaptándose a los nuevos tiempos, como yo decía al principio. Y por lo tanto, esa evolución, te diría que ha sido bastante fácil, y con poco lomo de toro. Por supuesto que se han tenido que ir incorporando estándares, procedimientos, pero la verdad es que ha sido un proceso que no ha sido para nada complejo. Y yo quiero, antes que quiero retomar un punto que te habías comentado antes, Isabel, de cuál es el sello, yo creo, en el caso mío, es ser una actividad o hoy día un gremio mucho más cercano. Y creo que la mujer permite eso, tener un diálogo distinto, una comunicación distinta, y esa cercanía te abre puertas y te facilita muchas cosas. Entonces, Claro, porque yo creo escuchábamos a la también, Patricia que decía que estaban convocando mesas de diálogo y eso es algo, esas son claves tan femeninas, el convocar una mesa de diálogo. ¿Verdad? Ese puede sí, ser entonces yo creo que
Uno Ese sí sabe es también, diferenciador, ¿eh? y uno sabe leer también, yo creo de manera distinta como lee el hombre, entonces uno sabe cómo ocupar algunos espacios y lograr que en el fondo estos cambios no sean traumáticos para ninguna de las partes. Entonces yo diría que eso ha sido algo positivo y esta cercanía y mayor vinculación que nosotros hemos querido darle al gremio en los últimos años también se ha notado en estos espacios de colaboración, de participación por ejemplo, en el caso mío me toca participar en la mesa COMEX, en mesas de trabajo con el gobierno regional, con la delegación presidencial, con otros gremios. Tenemos un espacio de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción, con CORMA, con IRADE, que son distintos gremios productivos de la región, incluso con las pymes, y generamos espacios de trabajo que son bien horizontales, pensando en el bienestar de la región. Y eso yo creo que es algo que propiciamos las mujeres muchas veces. También generamos nosotros Ustedes se encuentran en ¿sí? Concepción, en la región, en eventos de este tema, Patricia? Nos hemos encontrado, sí. Ah, oye, Sí, Sí, absoluto. me gustaría conversar Eso ha sobre sido, las mujeres, profundicemos en esto, mujeres en el timón de los gremios, porque tenemos a Susana Jiménez, la ex ministra Susana Jiménez, ¿cierto? Que es la primera vicepresidenta, en esta vicepresidenta que se ha creado en la CPC, en la Confederación de la Producción y el Comercio, y por primera vez una mujer va a formar parte del corazón de donde se toman las decisiones en la CPC. Después tenemos por primera vez en la directiva nacional de la Cámara Chilena de la Construcción a una vicepresidenta, Jacqueline Gálvez, y suena mucho y es muy probable que tengamos por primera vez una mujer al mando de la SOFOFA, que es Rosario Navarro. Entonces, me gustaría que nos contaran primero cómo llegan, cuál es su trayectoria, cómo llegan al lugar donde llegan ustedes. Patricia, ¿cómo te conviertes en la presidenta de las mujeres empresarias de la construcción? bueno, nosotros como este grupo, digamos, partimos dentro de la Cámara, las mujeres empresarias, dijimos, tiene que haber nuevos desafíos para nosotros y cómo nosotros poner una mirada, no hablemos desde lo masculino o lo femenino, Isabel, sino que en el fondo esa condición tan inherente de ser mujer, de ser resiliente, ¿no es cierto? De ser, como decía la Magarena, que tenemos que estar en todos los ámbitos al mismo tiempo porque somos madres, esposas, trabajadoras, empresarias. Es una cualidad tan propia nuestra y dijimos, bueno, en realidad tenemos que trabajar en nuestros liderazgos, tenemos que nosotros capacitarnos en la conducción, en el buen conducir de nuestras empresas, y si nosotros no estamos bien, en realidad, ¿cómo va esto para atrás? Por lo tanto, los desafíos empezaron hace 5 años, hoy en día somos cerca de 40 mujeres, mujeres socias, empresarias, bastante activas por lo demás, y bueno, cada 2 años vamos eligiendo una presidenta. La presidenta fue Teresa Cáceres. Ahora me tocó a mí. Bueno, tuvimos una presidenta Perdona, regional, ¿tu Chile. gremio es a nivel nacional o A regional? ver, en este minuto, regional. Ya, muy Yo bien, represento a las mujeres de la región, a muy las bien, empresarias de la muy Cámara bien, Chilena de la región. muy bien. Fuertemente vinculada desde luego, con Santiago. Pero te estoy hablando de cómo nació Sí, esta fuerza femenina, ¿ya? Con la idea de nosotros tomar una posición, pero no una posición antagónica porque estaba de moda, sino que dijimos, ahora hay que darle una mirada distinta a la Cámara. Y desde mi gestión, que partió el año pasado, mi foco fue tener una labor más integradora de la mujer en la sociedad y un acercamiento de la Cámara chilena hacia la comunidad, o sea, ¿ya? como potenciar la complementariedad de las visiones. Absolutamente. Y eso ha sido una buena estrategia. La mujer es estratega por naturaleza, ¿ya? Ay, que me Igual, gustó sin esa cuña. La desconocer, mujer es estratega por sí, naturaleza. Ah, muy sin bien. desconocer la fuerza Sí, masculina, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros trabajamos mucho con los empresarios que son más jóvenes, y un poco retomando la idea anterior, ellos tienen otra mirada, están más abiertos al trabajo colaborativo, porque además han sido generaciones que en la universidad ha habido de alguna manera un mayor porcentaje de compañeras, las que hoy en día son empresarias, nos vinculamos, pero eso hace 20 años no era así. cuando tú De estudiaste 40 alumnos, cuando tú estudiaste arquitectura, tú eras una, poquitas mujeres éramos estudiando. pocas. Y alguna vez un profesor me dijo, ¿usted viene a buscar marido o va a salir de arquitecto? Ah, Bueno, eso me golpeó. ah, Eso me golpeó. Y dije, no, yo vengo a ser arquitecto
y aparte de tener mi título, yo voy a contribuir afuera. Así que acuérdese de mi nombre, se lo dije, pero yo no escuché esto. Bueno, sin duda hemos marcado hitos. Y con lo que decíamos con Macarena, también en todos los ámbitos de la región. Nosotros nos hemos encontrado en reuniones de trabajo, ¿no es cierto?, en Colma, donde cada mujer que ha representado, ya sea, como tú decías, el sector pesquero, el sector maderero, el sector de la construcción, nos hemos dado cuenta que tenemos puntos de desafío súper parecidos, cada uno con un tamiz diferente porque son áreas efectivamente productivas distintas, pero las mismas inquietudes, ¿no es cierto?, de, de asegurar que la mujer pueda tener un trabajo digno, un salario, que en este minuto los hombres superan 1,2 veces el salario en la misma condición de trabajo, ¿te das cuenta? Y eso hay que empezar a cambiarlo. Entre otras cosas, de que también donde trabaje sean espacios seguros, donde ellas no Mira, sientan yo creo que que van a ser estás acosadas, tocando un tema bien etcétera. importante. La brecha salarial se ha ido disminuyendo, pero es cierto lo que dices tú en el sentido como que no hemos acostumbrado a tenerla. Incluso hasta se ha justificado que las mujeres ganen menos que los hombres. Macarena, ¿cómo te convertiste en presidenta de Pescadores Industriales del Biobío? Y también te aprovecho de preguntar si en ingeniería civil química cómo era la composición hombre-mujeres, porque las ingenierías en general son bastante masculinizadas y ojalá muchas mujeres se sumen a ingeniería porque es una de las carreras que abre mayores oportunidades para el futuro. Si no están, entonces no van a tener esas oportunidades. ¿Cómo lo ves? Sí, cuando yo ingresé a ingeniería, estaba el plan común. Me acuerdo que éramos 600 los que ingresamos ese año y yo creo que éramos 20 o 30 mujeres las que estábamos en ese plan común. Entonces, fue una experiencia única, la verdad, que yo la recuerdo con mucho cariño, Fíjate, porque también 600 alumnos y de esos 600, 20 mujeres. o 30 éramos mujeres, pero se daba mucho esto de querer como proteger a las pocas mujeres que éramos, entonces se generó un compañerismo muy lindo, y yo lo recuerdo con mucho cariño. Eh, y después, bueno, ahí eligiendo ya la especialidad, yo me fui a ingeniería química y paso el dato porque ingeniería química es una carrera que la verdad es que tiene una variedad en términos de campo profesional que para la mujer, lo digo ahora ya con bastante años de experiencia en el cuerpo, le abre un montón de oportunidades. En el fondo te puedes dedicar al sector, desde el sector forestal, celulosa, petroquímico, siderúrgico, medio ambiente. Entonces, la verdad es que es una carrera bastante integral. Así que eso yo creo que, y eso también me permitió, en el fondo, poder estar donde estoy hoy día, con una visión bastante amplia de los procesos eh, y poder estar con mayor conocimiento en lo técnico haciendo una gestión gremial. Y eso creo que también es muy positivo al momento de estar en un cargo de liderazgo. Ahora tú me decías, ¿cómo llegué acá? Bueno, yo partí hace ya 10 años en el sector pesquero, en el área de sustentabilidad, eh, y a mí me tocaba, yo hacía de todo, en el fondo, desde ir a revisar los camiones que iban a transportar la pesca porque debían contar con estándares de sustentabilidad y también tenía reuniones con los jefes de planta para ver temas de acuerdos de producción limpia. Y te diría que eso me permitió conocer a toda la cadena productiva con bastante, en fondo, intensidad, por decirlo así. Y esto me permitió, cuando asumí el cargo de la presidencia, tener la confianza de que iba a ser un desafío que iba a poder asumir con la colaboración o con el apoyo de quienes ya conocía. Y eso me dio a mí en particular una seguridad de estar tranquila frente a este desafío que era, bueno, algo nuevo para mí y también para el sector. En el fondo, asumir, como tú dices, el liderazgo de un gremio pesquero industrial que nunca antes se había dado a nivel nacional. Y te diría yo que hace 6 años este desafío, cuando yo asumo la presidencia, también tiene que ver con refrescar el gremio. Eh, y, y yo creo que la mujer, en el fondo, vino a chasconear muchos sectores donde estamos presentes, dándole una mirada distinta, una mirada fresca, haciendo las cosas distintas. Y eso es algo que hoy día se valora. Yo, en estos espacios que te dice la Pati que nos tocamos, yo he sido bastante crítica de algunos gremios que yo siento que todavía son ochenteros. Porque en el fondo
hacen cosas, pero ese hacer cosas también tiene que pasar por un cambio cultural, y eso es un poco también lo que nosotros estamos incentivando cuando tú comentabas esto de los principios, los 13 principios que estamos impulsando por la equidad de género, también tiene que ver con 4 ejes, y uno de esos ejes es el cambio cultural, y ese cambio cultural tú lo tienes que realizar desde las cabezas hacia toda la administración y toda la institución, porque A si las no se cambia personas no que se toman logra. las decisiones en las compañías. Y me Exacto. interesa preguntarle algo a las dos. Hemos hablado sobre la crisis económica, los desafíos económicos. Ambas han mencionado, especialmente Patricia, han mencionado espacios públicos, o sea, han mencionado gobierno regional, la relación que tienen con servicios públicos. Entonces, me gustaría que nos dijeran cómo ven ustedes los desafíos económicos que tiene el país, pensando sobre todo en las oportunidades de empleo. ¿Cuál creen que tienen que ser las decisiones que tiene que tomar el mundo de la política o las que no tiene que tomar próximamente? Y también la visión que tienen de la colaboración o de la relación público-privado. ¿Cómo ven eso? ¿La ven como virtuosa? ¿La ven como conflictiva? ¿Cómo ven esa relación, Patricia? A ver, ahí son varias preguntas súper potentes. Voy a tratar de resumirlas, pero eh, los desafíos nunca van a dejar de ser. Del momento que los desafíos consideremos que ya están plasmados, en realidad algo no está pasando, ¿ya? Sí, hay desafíos nacionales, hay desafíos regionales. En cuanto al mundo de la construcción, por ejemplo, estamos abogando por temas efectivamente de sustentabilidad, de una mayor industrialización, eliminar la huella de carbono, hacer que a través de una industrialización de la construcción seamos más eficientes, podamos hacer las cosas de mejor manera, incorporar a la mujer en esto, porque sí, eso es una invitación a la cual ellas van a poder sentirse, digamos, más seguras, más a sus anchas, no con una cosa que aún, de verdad, es fuerte la impronta de que tienen que ser espacios netamente para hombres, y la práctica no es así. Sí, sigue Fíjate siendo que una creencia muy fuerte, dices tú. es una creencia y efectivamente yo creo que nos va a... Mira, creo que en unos 5 años más estas empresas van a estar preparadas. Hoy en día las mujeres nos hemos formado, nos hemos capacitado, tenemos estudios, hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien con un afán colaborativo con el mundo masculino. La idea es no tener una pugna, sino que ver las fortalezas de cada uno y ser, digamos, colaborativos. Pero cuesta, porque en el fondo hay un tema cultural asociado, hay temas valóricos que hay que romper paradigmas. Va a tomar su tiempo, pero por empeño no nos vamos a quedar. La verdad, vamos a seguir, ¿Y yo creo cómo ves que tú, escalando en la brecha de la diferenciación cómo ves laboral. tú Para los ser bien desafíos? ¿Cómo ves tú primero la relación entre el mundo privado y el mundo público en el Chile de hoy? ¿Crees que hay que fortalecerla? ¿Crees que no? Porque tal vez en los últimos años, quizás desde el estallido, ahora a lo mejor no, también hubo como como un quiebre entre el mundo público y el mundo privado. ¿Es bueno que haya ese quiebre o es muy importante que el mundo de las empresas siga relacionándose positivamente en el caso de ustedes, con los gobiernos regionales, con las autoridades O sea, regionales y con los servicios? nosotros, Isabel, de alguna manera, tenemos que tener una fuerte relación con el gobierno regional, con las decisiones a nivel país. O sea, no podemos estar desvinculados. Nosotros, por ejemplo, a través de comitores asesores, yo también participo en el comité de arquitectura, impulsamos, por ejemplo, cambios de normativa, golpeamos al mismo Eso es y bien decimos, importante. oye, esto, no, es que de verdad yo lo estoy pasando bien, lo estoy pasando bien hace 15 años que estoy en la Cámara, pero estos últimos años que hemos tenido este espacio para las mujeres poder manifestarnos, la verdad yo lo paso bien cada día y yo creo que las pares con las que me relaciono igual, porque sentimos que podemos tocar puertas y somos escuchados hoy en día, ¿ya? Desafíos sí, por supuesto, pero tiene que haber un acercamiento entre la mirada público-privada, tiene que haber un entendimiento. Como también creo en el entendimiento y la potenciación de lo que es la universidad empresa.
¿Te das cuenta? También es otro tema que tiene que estar vinculado. Si nosotros de alguna manera tendemos redes comunicacionales con miradas comunes, sobre todo en una región, como decíamos Macarena, donde todo pasa en un poco espacio, pero a la vez estamos alejados de todo, sin duda que tenemos que estar súper colaborativos en visiones más integrativas. Macarena, ¿cómo ves tú esto? Porque ya habíamos mencionado que la pesca siempre, la pesca industrial está siendo objeto cada cierto tiempo de debate público, de debate político. ¿Cómo ves tú la relación pública-privado? La Pati nos contaba, por ejemplo, que muchas veces el gremio le dice a la autoridad política hay que hacer una modificación en esta normativa porque algo no está resultando y hay que hacer esa modificación. ¿Cómo ves tú esa relación y los desafíos que tenemos como país de crecimiento, de empleo, ¿cierto? Aprovecho de plantearle a las dos, y ustedes lo saben, algo que creo que no se está hablando mucho y es muy preocupante, que en el último año el desempleo en las mujeres a nivel país ha crecido en un punto, en cambio el de los hombres ha disminuido medio punto, y eso también es algo preocupante. ¿Cómo ves tú la relación entre el gremio que tú presides con el mundo y las empresas que lo integran con el mundo público? Con el mundo público hablamos parlamento, gobierno regional, ministerios, etcétera. Sí, mira, yo te diría que hay dos niveles, por decirlo así, el regional, en que la vinculación público-privada se da mucho y que es muy valorada y valorada positivamente en el fondo, porque tenemos espacios de trabajo público-privado a nivel de comercio exterior. Nosotros en lo sectorial tenemos un espacio de trabajo público-privado con Cernapesca, que es el Servicio Nacional de Pesca, con quienes trabajamos muchas de esas brechas regulatorias o normativas asociadas a la operación misma, que de repente hay que ir actualizando y ahí sea un trabajo muy fluido. Lo mismo con el gobierno regional, por ejemplo, a mí me ha tocado participar en la mesa de empleabilidad que impulsó el gobierno regional precisamente para identificar oportunidades, brechas y acciones para poder reactivar la región en torno al empleo. Y también nos invitan a participar en espacios de trabajo desde las distintas seremías regionales. Y diría yo que ahí hay un punto a mejorar, porque, y probablemente la Pati lo comparte, que nosotros desde la región muchas veces sentimos que las directrices vienen dadas desde el nivel Desde central, Santiago. desde Santiago, y que no se adaptan a la realidad regional. Y por lo tanto son muchas veces medidas que no tienen la eficacia esperada o el resultado esperado porque no consideraron una serie de temas que bastaba solamente con sociabilizarlas previamente con los actores regionales. Entonces, diría yo que durante la pandemia lo vimos con fuerza y también ahora, de que en fondo falta una vinculación más real con quienes vivimos en Biobío. Nosotros tenemos la capacidad de proponer, porque conocemos cómo se comporta la región en el ámbito productivo, y muchas veces sentimos que eso no es escuchado por parte de las subsecretarías y de los ministerios. Y ese es un reclamo, y no estoy diciendo ninguna infidencia, un reclamo que le hemos hecho en el último tiempo a la delegada presidencial, y lo mismo hemos hecho con el gobernador regional, que creemos que tiene hoy día más espacio para poder representar los intereses de la región. Ahora, a nivel de subsecretaría, también ocurre lo mismo, y por lo mismo yo quiero reforzar el punto que te comentaba antes, que las subsecretarías tienen que darse el tiempo de conocer lo que ocurre en las regiones. Pensar en que una norma puede ser la misma para todo Chile es desconocer las distintas realidades regionales. Nosotros en lo que es en materia pesquera siempre hablamos de que en Chile conviven 3 países pesqueros: el norte, el centro sur y el sur austral. Y por lo tanto, pensar que se puede aplicar una misma regla para todos es desconocer cómo se dan las distintas pesquerías con sus distintas especificidades. Entonces, creo que aquí falta mayor vinculación en terreno. Por ejemplo, al ministro de Economía nosotros lo hemos tenido creo que 2 veces aquí en Biobío, al ministro de Hacienda también ha venido 2 veces, pero cosas muy puntuales en que tampoco se ha generado un trabajo de diálogo real en que se llevan, por decir así, el reclamo regional o los encargos para poder después devolver una respuesta concreta.
Y creo que Oye, eso es y lo no que hoy día está solamente, faltando. y les voy a hacer una sugerencia yo a las dos, tanto para el gremio de la construcción como para el gremio de la pesca. No solamente es importante que conozcan bien y conozcan la evidencia, porque a veces se toman decisiones solo desde, lo voy a decir, desde la ideología o desde los eslogans, sino que conocer la evidencia no solo los ministros, subsecretarios, autoridades regionales, sino también el mundo del Parlamento, ¿cierto? El poder legislativo, porque en el legislativo también se toman muchas veces decisiones, de repente entre gallo y medianoche en un proyecto que iba bien encaminado entra un montón de indicaciones que cambian el rumbo de ese proyecto y eso significa que cambia el rumbo de la industria. Les tengo que contar que aunque no lo creamos, se está terminando el tiempo. Ahí me está Lucho haciendo todo tipo de gestos, porque él es el jefe, que es el que me dice partimos, terminamos. Les quiero contar que ha sido muy grato conversar con ustedes. Les voy a dar la palabra para que nos den su mensaje final. Creo que escuchándolas reconfirmo lo importante que es que mujeres y hombres compartamos espacios de poder, espacios de decisión. Qué importante ha sido la mirada de ustedes, de tuya, Macarena, en la pesca, y tuya, Patricia, además que te quiero decir como compañera de colegio, me siento muy orgullosa de las dos. Qué importante la mirada de Patricia, ¿cierto?, en el mundo de la construcción, y por eso tenemos que seguir empujando cambios muy concretos para que tengamos una sociedad en donde hombres y mujeres pongamos lo mejor de nosotros mismos y tengamos un mejor país. Así que te ofrezco la palabra, Macarena, luego Patricia, y para que nos quedan 30 segundos de programa. Macarena. Ya, cortito. Solo agradecer, Isabel, el espacio. Yo creo que tener la oportunidad de estar hablando desde las regiones en una instancia que escuchan a nivel nacional es un gran paso para dar cuenta de lo que hacemos las mujeres en cargos de liderazgo, pero también lo que ocurre en las regiones. Así que gracias por el espacio y espero que me invites de nuevo. De todas maneras, Oye, Patricia. Igual, súper agradecida, contenta de habernos reencontrado primero que nada y estar con estas mujeres como Macarena y muchas más que en este minuto sabemos que están, pero no las pueden ver, y quedamos con esos desafíos tremendos que son permanentes. El estar en región no es fácil, pero como dicen, existimos, sepan que existimos, somos una fuerza colaborativa súper pujante a nivel país, con muchas ganas, y gracias, Isabel, de verdad yo estoy muy encantada de poder haber participado en esto, y creo que quedamos con gusto a poco, teníamos muchas cosas que quizás compartir, pero vamos a bueno, seguir a disposición conversando, estamos. vamos a seguir conversando y también espero que nos veamos, que nos reencontremos en la misma región del Biobío. Les quiero agradecer a las dos, las quiero felicitar por lo que están haciendo, son valientes, son talentosas, son además mujeres divertidas con sentido del humor, que también es tan distinta a la caricatura que a veces se tiene de las mujeres que están en espacios de poder. Y para quienes nos están escuchando, les deseo un gran día domingo. Si están de vacaciones en el campo, en el lago, en la playa, descansen. Si están en sus ciudades, también descansen, duérmanse una siesta, lean algo, abracen a un ser querido, vayan a comerse un heladito rico, y que tengan un muy buen día y una estupenda semana. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo en Poder Positivo. Un abrazo grande, Macarena, Patricia. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.